cuanto al comportamiento bidireccional del pilar, nosotros hemos obtenido unos diagramas de interacción que se pueden obtener de manera muy sencillita para el momento en un eje y el esfuerzo axial. Ese diagrama de interacción se puede calcular para la dirección Y, normalmente el eje fuerte de la pieza, y para el eje débil de la pieza, ¿vale? Y tendríamos estos diagramas que veis aquí, que son diagramas planos, ¿vale? Bien, si ahora una pieza tuviese simultáneamente momento en Z y momento en Y, y esfuerzo axial, NED, en el espacio tridimensional de momento Y y momento ZN, este punto representaría el comportamiento o los esfuerzos que tiene esa pieza. Tenemos que garantizar que ese punto esté dentro de una especie de volumen seguro de combinaciones de N, MI y MZ. Ese volumen se puede obtener de una manera muy sencilla con un diagrama lineal. ¿Cómo sería? Pues si calculamos en este diagrama MI-N con el valor de NED, calculamos el punto de resistencia, ¿vale? Simplemente entrando, sería el equivalente a entrar en este diagrama con el esfuerzo axial que tengamos, subir y obtendríamos este valor, ¿vale? Ese sería el momento resistente en el eje Y. Obtenemos ese valor, de la misma manera obtenemos el MZNRD, es decir, esfuerzos resistentes que pueden convivir con el esfuerzo axial que tengamos aplicado, y simplemente la expresión lineal que relaciona el momento aplicado sobre el momento resistente en ambas direcciones y lo suma menor que 1, nos daría la ecuación de esta recta que veis aquí en color naranja. Si eso es menor que 1, quiere decir que el punto está en este lado de aquí. Si es mayor que 1, pues quiere decir que la comprobación sería insegura, ¿vale? O sea que para el caso de flexiones en dos direcciones, pues podríamos utilizar de manera simplificada esta comprobación tan sencilla. Bien, en cuanto a la transmisión de esfuerzos de compresión entre el pilar y la basa, que es una de las misiones principales, pues esa transmisión va a depender del grosor de la basa, de la pieza de apoyo, por supuesto, y de la resistencia del hormigón bajo la basa. Cuanto mayor sea esta resistencia, mayor va a poder ser este C que veis en la figura. Cuanto mayor sea el grosor, mayor va a poder ser este C que veis en la figura. Y en definitiva, esta carga que entra de manera directa, pues no hay que hacer ninguna verificación de flexión ni de nada. ¿Cómo se obtiene esa C? Bien, lo primero que hay que decir es que la resistencia del hormigón bajo la chapa a priori podría ser la resistencia del hormigón de cimentación. Por ejemplo, si fuese una cimentación con 25 megapascales, pues sería 16,7 newton por milímetro cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos fijamos, ahora volveremos sobre esto, en la cimentación, vemos que la carga que aplicamos en las basas a continuación se reparte en un área mayor, que es el área de cimentación. Aquí tendríamos una tensión que no podría superar la tensión del terreno, y aquí tenemos pues la tensión que resulte, ¿vale? Es obvio que cuanto más pequeño sea esto en relación a esto, mayor concentración de tensiones hay en esta zona. Pero lo importante es que la carga se disemina de esta manera que veis aquí. Esta diseminación no es plana, sino que esto ocurre en el espacio, es decir, que esto se produciría también en la dirección perpendicular al plano de la pantalla, y eso quiere decir que el hormigón que está debajo de la placa es un hormigón que está recibiendo compresiones de la parte superior y desde todas direcciones, ¿vale? Es un hormigón que llamamos multicomprimido. ¿Qué ocurre? Sabemos que la rotura de la probeta de hormigón es una rotura que se produce porque al cargar el hormigón desarrolla tracciones que son perpendiculares a la dirección de carga. Bien, esas tracciones perpendiculares a la dirección de carga, por efecto Poisson, producen un ensanchamiento y producen, por tanto, la rotura de la probeta, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Cuando el hormigón es multicomprimido, pues el efecto de zunchado que realizan las compresiones que estamos aplicando hace que se produzca en el interior del hormigón, en esa zona, un estado que llamamos de presión hidrostática. Es un estado en el cual el hormigón recibe compresiones por todas partes, y por tanto cuando carguemos en la dirección principal, por ejemplo en esta dirección, la expansión en las otras direcciones se ve frenada por la carga que estoy aplicando en esas direcciones. En esas condiciones se sabe que la resistencia a la rotura del hormigón aumenta, ¿vale?
puede aumentar hasta un valor máximo de en torno a 3 veces la resistencia del hormigón. Para calcular exactamente cuál es el valor, cuánto se incrementa la resistencia por este efecto, tenemos que aplicar algunas de las expresiones analíticas, por ejemplo la del eurocódigo o la del código español, la EHE. Vamos a analizar la del eurocódigo. Observad que lo que tenemos es que nos dice el eurocódigo que la fuerza resistente, o sea la carga máxima que puedo aplicar en esta superficie, que sería en la parte superior de la zapata, es el área de la propia superficie multiplicado por una tensión, que sería todo esto que veis aquí. Observad que la tensión es la tensión básica del material, FCD, minorada por su resistencia, y multiplicada por la raíz de el área de la parte inferior partido por el área de la parte superior. Cuanto mayor sea el área inferior, pues mayor será este coeficiente, y la norma establece un límite de 3 veces FCD, de manera que la resistencia, si obviamos el término A sub C0, que en definitiva ese término lo único que sería es la resistencia multiplicada, o sea el área de esa sección, lo que tendríamos serían las tensiones, y por tanto el valor límite es 3 FCD. Fijaos que el eurocódigo nos impone aquí unas condiciones, nos dice que esta superficie, que tiene que ser de carácter covaricéntrico con la carga vertical que estemos aplicando, es decir, que el centro geométrico de este área y el de esta tienen que coincidir verticalmente, pues esa superficie que estamos considerando, como máximo, puede tener 3 veces la longitud de esta superficie y como máximo 3 veces la longitud de esta superficie. Fijaos que en el límite, si esto fuese 3 y 3, cuando entrásemos aquí tendríamos 9 veces A sub C0, por tanto obtendríamos en el límite esta expresión. De ahí que no podamos coger más que 3, es una forma indirecta de limitar esto, ¿vale? Por otro lado, también el eurocódigo nos limita cuánto vale la altura, nos dice que tenemos que tener un valor de altura mínimo, ¿vale? Que tiene que ser mayor que B2 menos B1 y igualmente mayor que D2 menos D1, ¿vale? B2 es esta distancia, B1 es esta distancia. Fijaos que si yo paso el B1 al otro lado, lo que estoy diciendo es que B2, es decir, esta distancia de aquí, no puede ser mayor, tiene que ser menor o igual que H más B1. Es decir, en definitiva, estamos imponiendo otra condición a esa distancia B2 y de la misma manera a la distancia D2, ¿vale? Dibujo aquí algunas de las superficies covaricéntricas que podríamos tomar en una zapata convencional, una zapata centrada, con 10 dimensiones de placa A y B. Pues esto tendría que ser menor que 1,5 veces B1, ¿vale? Que B1 sería esto, perdonad que no está bien indicado, y esto tendría que ser menor que H medios, ¿vale? Aquí veis un poco las dimensiones, ¿vale? Si tenemos aquí 1,5 B1 y 1,5 B1, pues tendríamos 3B1 más B, 4B1, ¿vale? Pero bueno, el código técnico nos marca 5A1, pero en realidad el eurocódigo, como he indicado, aquí coloca un 3, que es mucho más restrictivo, ¿no? Bien, el mismo área covaricéntrica en el caso de una zapata centrada, ¿vale? En ese caso la superficie que estoy dibujando aquí no es covaricéntrica porque tendríamos un momento, y en el caso de tener una zapata excéntrica, pues podríamos coger como superficie covaricéntrica siempre este caso de aquí, ¿vale? Lo habitual es que estemos en este caso o más conservadoramente en este, ¿vale? Bueno, pues yendo al eurocódigo, las fórmulas de aplicación serían el área inferior, el área superior, el área C0, de ahí metemos esas expresiones y obtenemos como máximo 3 veces FCD. Y a continuación el eurocódigo nos pide tomar un valor máximo FJD que sea 2/3 de este. Como esto puede ser máximo 3, pues de una manera práctica el eurocódigo nos dice que esta tensión no puede superar más que 2 veces FCD, ¿vale? Ese sería el límite práctico que estaríamos aplicando con el método del eurocódigo. Bien. Una última cuestión sobre esto. Cuando calculamos C, ya una vez que tenemos estimado FJD, que depende de las dimensiones de la placa y del cimiento, una vez que yo tengo esto estimado, puedo calcular ya usando esa expresión cuánto valdría el C máximo, ¿vale? C tiene que ser menor o igual que T, grosor de la chapa, de la base,
por la raíz de esto que veis aquí. En este cálculo se toma normalmente un cociente gamma m de 1,1. ¿Vale? Veis que los coeficientes son ligeramente distintos que los que usamos habitualmente. ¿A qué equivale? ¿De dónde se obtiene esta expresión? Bueno, pues realmente, si os fijáis, tengo aquí la expresión del eurocódigo. Si la manipuláis, es decir, la eleváis al cuadrado y dividís, pasáis la FJD, una vez elevado al cuadrado al otro lado, y lo dividís por 2, obtenéis esta inecuación. Vale, ¿qué representa esa inecuación? Fijaos, volvemos un poquito hacia atrás. FJD c cuadrado partido por 2. En esta diapositiva sería el momento flector en la cara, en este punto, ¿no? FJD, la cara que estoy aplicando, por c al cuadrado, esto es un voladizo, partido por 2, momento flector en este punto. ¿Cuál sería el momento resistente de la chapa? Pues sería t al cuadrado partido por 6 y multiplicado por f y d, ¿vale? Si se pudiese desarrollar rótulas plásticas, sería t al cuadrado por f y d partido por 4 y multiplicado por, t al cuadrado por f y d partido por 4, ¿vale? Como veis, es un criterio conservador porque el eurocódigo no considera que se puedan formar rótulas en esas secciones, y lo que nos dice es básicamente esto, que nos lo da como una expresión, como una inecuación de este carácter, ¿vale?